Los temas culturales siempre han sido una preocupación del espectador. Es uno de los legados de don Guillermo Cano, a quien recuerdo atrás en una fotografía. Precisamente ayer, nuestro especial dominical tenía que ver con la historia de los niños indígenas huitotos que sobrevivieron al accidente aéreo en el Amazonas y fueron rescatados. Fue una manera de conectar al país con la cultura indígena y con la importancia tanto de esa lengua como de lo que hicieron a nivel de supervivencia durante 40 días, razón por la cual serán declarados héroes milenarios por los pueblos indígenas de Colombia. Precisamente por eso hoy estamos en contacto con Hernando Chindoy, el líder de la cultura inga, una de las más representativas de Colombia, asentada originalmente en el sur del país, en Nariño, y tenemos comunicación con Hernando, que en este momento está en Berlín, está en una de sus giras, precisamente por los temas culturales que siempre le han interesado, y lo vamos a entrevistar porque recibió en la Universidad de las Artes de Londres un doctorado honoris causa. Saludo a Hernando en Berlín. Un gusto. Muchas gracias, Nelson. Es un gran honor poder encontrarme con usted por estos medios. Pues con Hernando somos viejos conocidos. Hernando lleva más de 20 años siendo la voz del pueblo inga en Colombia y uno de los líderes indígenas más reconocidos del país, tanto en asuntos nacionales como internacionales. Primero lo felicito por esa exaltación que le hicieron en Londres. ¿Cuándo recibió el doctorado y por qué razón fue? Muchas gracias. Pues este reconocimiento lo recibimos el día 13 de julio en la Universidad de las Artes de Londres. Es un reconocimiento a un esfuerzo en materia de los esfuerzos, las acciones que se han hecho en lo que tiene que ver con la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, darle valor a los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales y sobre todo también a los diálogos que se deben plantear con el método científico para enfrentar las situaciones actuales a nivel global. Nos parecen que son muy importantes y en eso es en lo que se basa, ¿no?, este reconocimiento. Pues eso A toda una vida. es un gran acontecimiento para las culturas indígenas de Colombia. Eh, Precisamente yo coincidí la última vez con Hernando en un programa internacional en la selva del Amazonas en Sarayaku, Ecuador, en el cual nos reunimos con líderes indígenas de Asia, de África y de América para aprender de los valores narrativos de las culturas y, y creo que desde ahí pues hemos entendido también la trascendencia que tiene el valor testimonial de las culturas que ustedes precisamente lideran. Hubo 12 líderes en total a los que les dieron el doctorado. ¿A quiénes más conoció? ¿Qué otros pueblos fueron exaltados en Londres, Hernando? Como pueblos indígenas, único, porque el resto de personas son de la sociedad mayoritaria y, bueno, desde luego que pueden haber personas que tienen orígenes en la cultura africana, digamos, de las negritudes, porque dicen que al final todos somos una herencia de la cultura africana. Entonces, de las negritudes y de otras latitudes del mundo, pero desde lo que compete a lo que se ha denominado pueblos indígenas, en esta universidad y en esta ocasión, por lo menos, pues, ha sido el privilegio de ser único en ese ámbito, ¿no? Y ello también, pues, implica una gran responsabilidad para uno como persona y para la historia, para el proceso que se lidera o se comparte. El pueblo inga ya había recibido reconocimientos internacionales a través suyo. Recuerdo el premio ecuatorial que les dio las Naciones Unidas. Eh, Explíqueme, por favor, dónde se asienta en Colombia el pueblo inga y por qué tiene esta trascendencia internacional. Bueno, el pueblo inga
es una cultura viva de la gran nación inca, del Tahuantinsuyo. En ese sentido, pues estamos desde el norte de Chile hasta el sur de Colombia como población milenaria, pero particularmente en nuestro país, en los departamentos de Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño, en esos territorios de frontera con el Ecuador. Allí es donde pervivimos y por fuera de este territorio, en unas 22 ciudades de, digamos, de capitales de municipios, de departamentos o de distritos como Bogotá, Cali, Medellín y otros. Una población de 28.000 ingas y creo que su importancia radica de manera muy significativa en lo que es el conocimiento en el arte, la medicina y lo que hoy se conoce como la espiritualidad, ¿no? Todos esos nexos que hay desde los saberes con plantas medicinales para sanar, para tener diálogos con los seres no humanos, con las montañas, la selva, los páramos, el agua, con todos estos otros seres que hoy por hoy sufren las consecuencias de nuestras acciones y al mismo tiempo el dolor que le estamos causando a nuestra tierra, a nuestra casa común. Y creemos que esos saberes son los que a mí particularmente pues me han permitido estar como acompañando una causa, porque pues este reconocimiento no es solamente para Hernando Chindoy, sino para toda la comunidad en pleno, las distintas personas, hombres y mujeres, jóvenes, abuelos, abuelas, que en los 20 años hemos compartido toda una lucha por garantizar la pervivencia física y cultural en nuestro territorio y en los distintos espacios en donde nos encontremos a nivel del mundo. Resulta paradójico que sea a nivel internacional donde se reconozca más todo eso que usted nos explica. Precisamente hace un par de años tuve el honor de conocer a la artista suiza Úrsula Biemann. Úrsula vino a investigar las culturas indígenas de Colombia y terminó muy interesada en la cultura inga y terminó muy cercana a Hernando Chindoy. Justamente hay una exposición que todavía está vigente a través de la Universidad Nacional de Colombia que se llama Forest Min, que es una exposición basada en la cultura inga y la importancia de ese conocimiento ancestral para la identidad colombiana. ¿Cómo fue que conoció a esa artista suiza y por qué la cultura inga ha trascendido a través de ella? En los últimos años, nosotros hemos estado trabajando un proceso nacional a nivel organizativo que tiene que ver con contribuir a que el pueblo inga se vuelva a reencontrar, porque ocurre que en los últimos 100 años el fraccionamiento ha sido muy, muy fuerte, dada el traslape que hay en nuestro territorio de los departamentos, de los municipios, de toda la configuración pues, territorial que hoy enfrentamos. Entonces, para ese proceso creamos la entidad territorial indígena Atún Huasi Yuyay, Aguay, que es la sigla Aguay del pueblo inga de Colombia. Y uno de los trabajos que adelantamos de manera muy comprometida tuvo que ver con impulsar la creación de una universidad eh, biocultural, panamazónica, que pueda fortalecer esos conocimientos que ancestralmente tiene, pero también que pueda consolidar la unidad del pueblo. Y en ese trasegar, con este proyecto, conocimos a varias gente, ¿no? Entre ellos a Úrsula Biemann, una artista que pues nos ayudó desde la Universidad Nacional con el apoyo de María Belén Sáenz de Ibarra en su calidad de directora de Patrimonio y Cultura de esta universidad. Y hicimos un recorrido al territorio, nos fue juntando una amistad y a través de esa amistad pues fue como nosotros fuimos como caminando todo un proceso que inició por allá en el 2018 y que a estas alturas pues, nos ha llevado a que ese proyecto quede con una relación en universidades, a nivel de Suiza, a nivel de Canadá, Estados Unidos y también en Colombia, ¿no? Y tenga también los recursos asegurados para poder avanzar en estos comienzos. Y como usted dice, pues también hay unas exposiciones muy bonitas de todo ese trabajo. Uno de ellos está ahí en el claustro de San Agustín, todavía pueden irlo a compartir, a observar, a vivir la experiencia. Están invitados, invitadas.
y Sí, pueden señor. encontrar más detalles, ¿no? Del devenir universidad, que lo Sí, hemos llamado. señor. ¿Y cuándo la universidad como tal, cuándo estará funcionando, Hernando? Pues la universidad como tal ya viene funcionando desde años atrás. Otra cosa es que no funcione con la concepción del Estado, ¿no? En el marco de la autonomía, todos los pueblos indígenas han tenido sus propias instituciones y particularmente el pueblo inga, pues tiene esa historia de, por ejemplo, en medicina, los maestros son los taitas, los yachas, ahora pues comúnmente se dice taita, pero los yacha, sinchi, que han sido abuelos, abuelas que enseñan esa tradición y son conocimientos especializados, como cuando acá uno termina, por decir un ejemplo, una carrera de pregrado y luego hace especialización y los doctorados, en el caso nuestro, pues esos doctorados se hacen con estos abuelos, abuelas que toda la vida están en aprendizaje. De Entonces, acuerdo. esa universidad existe, solo que ahora pues se está buscando es darle un estatus en relación con el Estado, con las leyes en materia de educación superior y confiamos en que dentro de 2 años por tarde pues ya esté dando funcionalidad con los primeros estudiantes. Mientras tanto, pues con las alianzas se busca que nuestros estudiantes que están en distintas universidades, pero también a nivel internacional, pues se hagan los intercambios correspondientes, como ya los comenzamos a hacer desde el año 2021, que tuvieron ya la posibilidad de salir los primeros jóvenes hacia otras latitudes del mundo por este proceso. Correcto. Usted tiene 47 años. ¿Y cómo ha sido ese proceso de ese bachiller agropecuario que recuerdo? Usted nació en Aponte, ¿fue? En Aponte, Nariño. Sí, en Aponte, Para llegar pues hasta ser doctor honoris causa en Londres. es un tema que uno no, pues uno nunca imagina eso, ¿no? No, eso no está en la mente de nosotros, sino que se hace el trabajo, ¿no? Se trata de hacer las cosas con la calma, con el compromiso y pues sobre todo en haciendo como el seguimiento a los principios, ¿no? Que tiene la cultura. Y en esa base de los principios, pues nos sostenemos y especialmente pues los consejos de los abuelos, de las abuelas, han sido muy importantes, ¿no? Y la gratitud pues a nuestros papás, a mi papá y a mi mamá, que me enseñaron a vivir desde de la agricultura, desde hacer ladrillo, teja, de deshiervar la caña, el maíz, de vivir de la chagra y caminar estas causas por nuestra dignidad como pueblo ancestral. ¿Usted sigue siendo presidente del Tribunal de los Pueblos del Suroccidente todavía? No, pasé por ahí, Ah, ok. pero no, yo no estoy allí. Ahora ya he terminado como todas las responsabilidades que me asignaron las comunidades. He tenido pues la suerte de llegar a los niveles más máximos, ¿no? De Mm. estos cargos. Y ahora pues ya toca volver a comenzar a ser secretario de cabildo, de hacer alguacil y otra vez, pero creo que también las responsabilidades a nivel internacional nos han llamado y por eso pues estamos en estos ejercicios de comenzar unos nuevos procesos que seguro van a contribuir muchísimo en el devenir de los pueblos. Pues, el centro político del pueblo inga todavía está en Mocoa, en esa maloca que había en Mocoa, Putumayo. Todavía, todavía está en Mocoa. Allí, pues de manera oficial, el pueblo determinó que Mocoa, por ser un territorio equidistante para todos los lados, ¿no? Del territorio ancestral, Ujú. pues ahí sea donde se coloque como la parte administrativa central. Y ahora pues ya buscamos como tener nuestro propio lugar, nuestro propio espacio, que de tal manera que se pueda construir ahí la sede administrativa y por otro lado también que eso pues ayude como a que podamos consolidarnos en un punto de encuentro, ¿no? Porque sí es necesario que podamos tener un espacio de encuentro de todas las autoridades inca, que son 94 gobernadores y gobernadoras de las 96 comunidades, incluidos de resguardos o de cabildos. Entonces creemos que ahí es un punto central, pero también nosotros estamos como de la mano en la concepción de que para el tema de universidad,
concebimos es la concepción de universidad-territorio. Entonces, no necesariamente dependemos de un lugar de infraestructura donde nos encontramos, sino que la gobernanza se fortalece en todo lugar donde está el pueblo inga. Y ese creo que es una nueva manera que ahora estamos revitalizando para poder hacer que los territorios desarrollen estrategias para salvaguardarse de los distintos peligros que enfrentan todos los días. Claro. Me parece importante que resalte cómo se ha consolidado el papel de la mujer dentro de la gobernanza inga. En el caso Inga, pues por suerte ya tenemos bastantes mujeres gobernadoras que de hecho en este mismo instante en el resguardo de Villa Catalina, que es el territorio con título de resguardo más grande que tenemos, son 68,000 hectáreas, al frente de ese territorio está una mujer, nuestra gobernadora que pues han elegido para ya el segundo año y ahí pues estamos acompañando en medio de todas las situaciones que como todos los pueblos vivimos, ¿no? En este caso pues la comunidad también enfrentando las dinámicas que adversas nos están haciendo compleja la existencia. Claro, pero eso ocurre en momentos en que el gobierno actual le ha dado responsabilidades a mujeres indígenas como Leonor Salavata, ¿no? Que es nuestra embajadora ante Naciones Unidas. ¿Eso qué significa para usted? Pues yo he creído siempre que las mujeres deben, por lo menos como pueblos, pues tenemos la obligación de valorar de manera significativa su manera de pensar y su sensibilidad ante la vida. En ese sentido, si ellas asumen las responsabilidades de gobernanza, nuestros pueblos también pueden encontrar una manera distinta de caminar, de armonizar la vida. Y es un honor y es un orgullo que las mujeres indígenas estén desde las responsabilidades más pequeñas hasta las responsabilidades nacionales y globales al frente porque están enseñando nuevos caminos y nuevas maneras de relacionarnos entre nosotros mismos como seres humanos. Usted ha sido 2 veces gobernador inga, varias veces representante nacional y vocero del pueblo inga. A estas alturas, ¿cuál es su balance en materia de seguridad? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que a usted le ha tocado participar en cruzadas que tienen que ver contra el narcotráfico, contra grupos guerrilleros, contra todos los ejércitos ilegales que han intentado irrumpir en los resguardos indígenas, contra la coca, contra la amapola. ¿En qué se ha avanzado en eso o los pueblos indígenas siguen más amenazados que antes? Yo creo que ese proceso de exterminio físico y cultural no ha terminado, sigue siendo muy latente, muy fuerte, especialmente en nuestro pueblo inga, pero también en el pueblo Aguá, que es un pueblo vecino a nuestro territorio, con el que compartimos procesos, en el caso de Nariño y en el Putumayo, y es muy doloroso todo el sufrimiento por estas acciones. Y el narcotráfico, la presencia de grupos armados, la violencia del Estado a través de las fuerzas militares, pues sigue siendo de manera constante. Creo que ahí hay un esfuerzo muy grande que se tiene que hacer todavía y lo que, digamos, hacemos como una manera de llamado es a que las autoridades y los pueblos pues podamos revitalizar también nuevas maneras de gobernarnos, ¿no? Porque el problema que hay detrás es también que nosotros acudimos a figuras coloniales de gobierno, como las figuras de cabildo, por ejemplo, que no son nuestras, y eso muchas veces no se compadece con nuestras realidades que está en la memoria espiritual y en nuestros linajes de códigos de comunicación propios. Entonces, cuando hacemos gobernanza con códigos prestados, muchas veces también las respuestas o las medicinas para esas enfermedades sociales se nos pierden. Y nosotros en nuestro ejercicio propio lo que hicimos para enfrentar pues estas dinámicas fuertes de la historia nuestra fue acudir a los conocimientos tradicionales. Por eso Huasicamas, por ejemplo, es un concepto que está en nuestra memoria ancestral, en la relación con los seres no humanos y con la espiritualidad y ello articulado a principios de no violencia, a todo lo que se nos ha enseñado Gandhi y otros
pensadores en la historia, espirituales también, pues nos han fortalecido para dar los pasos que dimos. Y el ejemplo es que Aponte, un resguardo de 22.000 hectáreas que fue azotado por todos los actores armados, pues hoy después de 20 años se mantiene libre de todos esos flagelos y pues las situaciones de la dinámica del conflicto externas, pues seguramente nos siguen afectando, pero internamente ya no tenemos nada de bases de la guerrilla, ni de grupos de narcotraficantes, ni el mismo narcotráfico. Allá los cultivos de amapola se erradicaron en su totalidad y por el contrario ahora la gente vive es del café, de otros productos de frutales, de piscicultura, y cada día más pues los jóvenes siguen estudiando, terminando sus carreras universitarias, um, otros siguen haciendo emprendimientos con la comercialización de sus productos. Entonces, creemos que todo eso articulado a la identidad es lo que ha podido permitir que se sostengan y ya nosotros somos mayores, ya no estamos, pero las juventudes pues tienen la responsabilidad de continuar cuando ya han interiorizado en sí mismos esos valores de la gobernanza y de la continuidad de los caminos. Sí, conozco el caso de Aponte, es un ejemplo de resistencia, pero también hay otros lugares en los que la seguridad está bastante complicada. Usted, dentro de su especialidad en derechos humanos, que es otro de los estudios que ha hecho, ¿qué denuncias tiene sobre otras zonas que estén en peligro y que tengan que ver con comunidades de ustedes? En la zona de la Bota Caucana, en el medio y bajo Putumayo, en la zona de Caquetá. Ahí están las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, las masacres que se han cometido contra indígenas y campesinos en estos territorios, pues siguen siendo a la luz del día, de la actualidad, acontecimientos que han pasado entre los últimos meses, ¿no? Desde noviembre del año pasado hasta abril de este año, en distintos momentos, las mismas amenazas, la estigmatización que sufren nuestras autoridades en los territorios sigue siendo muy dolorosa. Esa es una zona muy fuerte y la realidad es que el Estado creo que en ese sentido está en deuda porque no ha podido garantizar, ¿no?, esa seguridad y no sabemos las razones por las cuales no ha podido, pero lo cierto es que ahí hay una deuda para con la protección a la vida de nuestros pueblos. Eh, Ustedes como Inga son también huasicamas, ¿no? Que son guardianes de la tierra. A nivel de la tierra, en este momento, ¿qué problemas tienen? Porque el gobierno dice que ha entregado muchas hectáreas a las comunidades indígenas. En el caso de los Inga, ¿en qué estado están? Pues el estado es, es lamentable. Yo creo que de más o menos 1.800.000 hectáreas que históricamente han sido parte de ese territorio ancestral, solamente hoy en manos de los Inga están cerca de 200.000 hectáreas. Hay unas solicitudes de ampliación de resguardo de varios cabildos que han hecho las solicitudes, que están en proceso, y los únicos avances que han existido en estos últimos tiempos han sido en el Valle de Sibundoy, en el Alto Putumayo, con el Cabildo de Santiago, con el Cabildo de San Andrés, pero en el Medio y Bajo Putumayo no han tenido respuesta aún. De hecho, hace 15 días pasamos visitando la Agencia Nacional de Tierras, revisando unos casos particulares, entre ellos el de San José de Inchillacu, donde se tiene que sacar esa titulación urgente porque la parte central de la administración de la universidad, en términos de territorio con título, está dentro de ese resguardo y necesitamos obtener esa titulación para que se puedan dar esos pasos en el cumplimiento de las exigencias normativas. Entonces, entre esos hay muchos de los cabildos que están en espera y confiamos que pronto tengan la respuesta que están requiriendo. Ojalá. En todo caso, ¿a usted también se le puede llamar ya Taita o ya lo llamaban Taita? ¿Con el doctorado sigue siendo Taita o Taita mayor? No, es mejor que me sigan diciendo solo Hernando. Hernán. Uh, las expresiones de Taita o de doctor, eso pesa mucho. Ahora que me colocaba esa capa de doctor, eso parecía una capa de metal que le van colocando, entonces prefiero que seguir siendo Hernando Chindoy y ya. Muy bien, Hernando.
pues ojalá termine sus gestiones de la mejor forma y el objetivo en Berlín y en la gira europea, ¿qué más incluye? No, por ahora estamos buscando que se fortalezcan las alianzas para Hawái en lo que ya pues ha venido ocurriendo y que para que los que están ahora al frente de los destinos de nuestro pueblo pues continúen y desde luego pues con mejorando en lo que no se ha podido avanzar y profundizando esas responsabilidades en la mejor manera para nuestro pueblo. Pero por otro lado, pues igual nosotros ya tenemos nuestro propio emprendimiento, entonces nuestros emprendimientos a nivel de la comercialización de nuestros productos con nuestras propias marcas y también ya comprometidos con la educación, pero a nivel internacional. Y en ese contexto, pues estamos dando estos pasos y creo que el año entrante estaremos comunicando a la sociedad, a nuestra región y al mundo los nuevos pasos que hemos dado. Hernando Chindoy, el líder del pueblo inga de Colombia, doctor honoris causa en Londres, pero especialmente preocupado por su comunidad. Ojalá volvamos a vernos en el territorio próximamente. Un abrazo, Hernando, y gracias. Sí, seguro que sí, los estamos invitando para que puedan compartir con nosotros una asua, una chicha, causan camaya, tucuicuna, suyapi, muyorenga pacay papi. Salud. Salud. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Un abrazo, muchas gracias.